Immanuel Kant fue un filósofo alemán del siglo XVIII ampliamente considerado como uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental. Nacido el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia, ahora Kaliningrado, Rusia. Kant pasó la mayor parte de su vida en esta ciudad, donde también trabajó como el profesor de la filosofía en la Universidad de Königsberg. Su obra, especialmente su crítica de la razón pura, tuvo un impacto significativo en múltiples campos de la filosofía, influyendo en la epistemología, la ética, la metafísica y la estética. Kant vivió en una época en la que la filosofía estaba experimentando un cambio fundamental desde la tradición racionalista del el pensamiento empirista. A pesar de la dicotomía, Kant intentó reconciliar estas dos corrientes filosóficas al abordar cuestiones fundamentales relacionadas con la epistemología y la metafísica. Entonces esta parte del video, en esta parte del video hablaremos sobre o exploraremos sobre la fascinante propuesta filosófica de Immanuel Kant, uno de los pensadores filosóficos o más influyentes de la Ilustración. También Immanuel Kant, nacido en 1724 en, en Königsberg, Prusia, fue uno de los filósofos cuyas ideas transformado la manera en que entendemos el conocimiento y la moral. Kant propuso una filosofía que buscaba establecer las bases racionales de nuestra comprensión del mundo y de la ética. Una de sus obras cumbre es la crítica de la razón pura. Argumentó que gran parte del conocimiento no se deriva de la experiencia, sino que es producto de estructuras innatas de la mente humana. También a lo que le llamó las formas a priori del entendimiento. También en su ética Kant postuló el imperativo categórico. Es un principio moral que nos dice que debemos actuar de manera que nuestras acciones pueden ser universalizadas sin contracción. ¿A qué me refiero? Que esto implica que las acciones deben ser guiadas por el respeto, por la dignidad y la libertad de todos los seres racionales. Immanuel Kant tuvo una influencia innegable en la sociedad, ya que él abrió y dio paso al pensamiento de la humanidad, examinó las principales categorías sobre los fundamentos de la modernidad, universalidad, individualidad y la autonomía, que que lo complementó con su perspectiva sobre el hombre y la naturaleza. Y es una persona muy importante actualmente porque nos dio paso a todo sobre la modernización y sobre la sociedad moderna. Immanuel Kant aportó muchas cosas a la sociedad y algunas de estas son la teoría de la moral, categorías a priori, imperativo categórico, teoría de la política, las ideas de los derechos humanos, la paz perpetua, y también aportó la crítica de la razón pura y de la práctica. Yo les hablaré sobre las obras más importantes de Immanuel Kant. En 1749 publicó su primera obra de filosofía llamada Meditaciones sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas. Sus obras se fueron especializando en el terreno filosófico y en 1762 publicó La falsa sutileza de las cuatro figuras del silogismo, y en 1763 publicó El único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios, en el que se cuestiona el argumento filosófico acerca de la existencia de Dios y su necesaria creencia en el plano moral. En 1781, después de 10 años sin anunciar ninguna obra, publicó el que se considera uno de los tratados más importantes de la historia de la filosofía, Crítica de la razón pura, en el que se hablaba de las condiciones epistémicas del conocimiento humano y los límites del ejercicio de la razón. En 1787, Kant publicó una segunda edición de Crítica a la razón pura, en la que revisó a profundidad algunos aspectos de sus tratados filosóficos más trascendentales. En 1788, publicaría Crítica a la razón práctica, donde aplica sus disertaciones filosóficas a la moral. Y en 1790, Crítica del juicio, tratado que se enfoca en la estética, la belleza y la teología, Dios, el bien supremo.
La religión y la ciencia siempre han sido conceptos que chocan por la novedad y las creencias en las que cada una dice sobre sus conocimientos. En la Ilustración ya se tenían más ideas científicas por las salidas del Renacimiento, se veía más por ese aspecto de la información, tenían más acceso a lo que decían las personas y no tanto a la divinidad como tal. Las ideas comenzaron a cambiar y de esto se derivó el choque. Algunos seguían fieles a las creencias de siempre y trataban de convencer a los demás de que sigan esas creencias. Sin embargo, con la novedad del hombre y todo lo que se relaciona a él, no querían estar tan adentrados a lo que la religión mandaba. Por un lado, esas creencias que siempre han estado ahí y que han regido a la sociedad desde el inicio de los tiempos. Y por otro lado, tenemos los nuevos conocimientos que prácticamente son nuevos y hablan sobre lo que el hombre debe ser en sus derechos, imágenes en la sociedad, entre otros. Esta lucha sigue siendo visible en algunos lugares. Es aquí donde yo pregunto, ¿cuál es el fuerte para ustedes, la religión o la ciencia? La conclusión de Immanuel Kant es que se centra en el ámbito ético. Kant es conocido por su ética deontológica, que se basa en el deber moral y la universalidad de las normas éticas. Su famoso principio de imperativo categórico establece que las acciones deben ser juzgadas por su capacidad de ser universalizadas. Es decir, si todos los seres racionales actuaran de la misma manera sin conflicto, esto enfatiza la importancia de actuar por deber y no por consecuencia, y destaca la autonomía y la moralidad de la voluntad humana. En resumen, Kant argumenta que la razón y la ética son fundamentales de la vida humana, que vamos a actuar de acuerdo a principios racionales y morales universales. Su filosofía dejó impacto duradero en la ética, la epistemología y la filosofía de la mente. Sigue siendo objeto de estudio y debate la filosofía contemporánea. Eso es todo. La resolución de conflictos es algo que deberíamos de empezar a tomar en cuenta. Primero que nada, es algo notable que ha ocasionado muchos problemas en la sociedad, en distintos aspectos como el trabajo, la amistad, los familiares, etc. La solución que yo considero más viable es el diálogo, la charla con las personas involucradas. Lograr llegar a un acuerdo es algo que hay que poner en práctica para que esas actividades sean más fáciles de realizar con las personas a nuestro alrededor y las que se crucen en nuestro camino en algún momento en el futuro. Mi conclusión personal sobre Kant es que me gustó la relación que tiene sobre la ética, pues esta rama de la filosofía nos dice que es la disciplina que estudia la conducta humana, el porqué del actuar de los seres humanos. También investigué un poco sobre sus obras y me centré más en su obra La Paz Perpetua. Es lo que pude rescatar, o bueno, lo que yo siento que es más importante. En esta nos dice la idea de buscar una paz duradera y constante entre las naciones, evitando conflictos y guerras. Esto se lograría mediante la promoción de la democracia, la justicia y la cooperación internacional para evitar enfrentamientos. En conclusión, la resolución de conflictos es un proceso fundamental para mantener relaciones saludables y promover la paz en diversos ámbitos de la vida. Implica utilizar enfoques como la comunicación efectiva, la negociación y la mediación para abordar desacuerdos y problemas de manera constructiva. La clave para la resolución exitosa de conflictos radica en el diálogo abierto, la empatía y la voluntad de llegar a acuerdos mutuamente aceptables. Al gestionar los conflictos de manera efectiva, se pueden prevenir problemas a largo plazo y promover relaciones más armoniosas y productivas. En conclusión, la resolución de problemas es un proceso fundamental en la vida personal y profesional que implica la identificación, análisis y solución de obstáculos o situaciones desafiantes. A lo largo de este proceso es esencial emplear un enfoque lógico y estructurado, considerar múltiples perspectivas, evaluar posibles soluciones y tomar decisiones informadas. Además, la resolución de problemas no solo conduce a soluciones concretas, sino que también brinda oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento personal. La habilidad para abordar problemas de manera efectiva es valiosa en la toma de decisiones, la gestión de crisis y la mejora continua, y es un rasgo distintivo de individuos y equipos exitosos. De resolución de conflictos en la sociedad, yo creo que en la sociedad hay un problema muy grande ahorita con la contaminación. Yo creo que es un problema que se tiene que tratar rápido, y como sociedad, pues, por ejemplo, de persona en persona, pues no sé, por ejemplo, recoger basura que veamos en la calle o reciclar, todo ese tipo de cosas
pues podrían empezar haciendo pues un pequeño cambio y hacer que un pequeño cambio sea un gran cambio. Igualmente a nivel más grande como gubernamental, pues que se hagan campañas de reciclaje o limpiezas, muchos tipos de esas cosas. En todos los países también, limpia de mares y reciclaje sobre todo. Y también a nivel de empresas o de industrias, pues reducir un poco de gases tóxicos, gases que contaminen el ambiente, y eso sería todo. La conclusión sobre esto fue que Immanuel Kant nos legó una filosofía que destaca la importancia de la razón y la moralidad en la comprensión del mundo y también de la conducta humana. Su énfasis en la autonomía y la dignidad de la persona han tenido un impacto duradero en la ética y la teoría del conocimiento. Estudiar sus ideas es adentrarse en una de las cimas del pensamiento filosófico occidental. Esta es mi conclusión.